¿En qué se fundamenta el tratamiento de la mielofibrosis primaria? Se fundamenta precisamente en determinar la sintomatología del paciente y la estratificación de los riesgos. Y es importante esto de los riesgos. La estratificación lo podemos hacer con diferentes herramientas. Con el MIPS, MIPS Plus, con el DIPS, DIPS Plus, dependiendo de las herramientas con las cuales nosotros contamos. Y esto es muy importante porque la mielofibrosis se estratifica en riesgo. Bajo riesgo, intermedio 1, intermedio 2 y pacientes con alto riesgo. Y el tratamiento va a estar en función de ello. Por ejemplo, en esta gráfica les muestro la estratificación de riesgo del DIPS. Y ustedes pueden observar que la supervivencia media cuando los pacientes son de alto riesgo es, pueden observar aquí, bien baja. Estamos hablando de 2 años. Cuando hablamos de intermedio 2, la supervivencia media, llegando a los 5 años probablemente acá. Cuando hablamos de pacientes con un intermedio 1 en riesgo, la supervivencia está más prolongada. Cuando la comparamos con un riesgo bajo, que esta supervivencia está por encima de los 15 años. Entonces, cuando yo tengo mielofibrosis primaria, yo tengo que evaluar a mi paciente y determinar, ¿tiene alteración en su calidad de vida? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tiene muchos síntomas constitucionales? ¿Tiene esplenomegalia asintomática? ¿O es un paciente perfectamente asintomático? Yo estratifico el riesgo. Y el riesgo es muy importante porque estos pacientes de alto riesgo, es decir, el alto riesgo, el intermedio 2, son pacientes cuya supervivencia está muy acortada. Y yo voy a necesitar un tratamiento para modificar esta enfermedad. Y es por ello que los pacientes de alto riesgo, alto o intermedio 2, que tienen un donante HLA idéntico, lo ideal sería realizarle un trasplante de médula ósea si tienen un buen status performance y tienen un donante adecuado. No es un tratamiento que yo le ofrecería a un paciente de bajo riesgo, porque el trasplante de médula ósea tiene un riesgo de mortalidad que puede estar por encima del 20%. Y si un paciente de bajo riesgo yo lo voy a exponer a una mortalidad muy alta haciéndole un trasplante, cuando es un paciente que tiene probabilidad de tener una supervivencia más prolongada. Cuando lo comparo a un paciente de alto riesgo cuya supervivencia sí está más acortada, y este paciente si tiene un buen status performance, es al cual se le puede ofrecer un trasplante para tratar de mejorar su supervivencia. Y esto lo hacemos precisamente con las estratificaciones de riesgo. Por ejemplo, el DIPS es una herramienta bastante sencilla y práctica de realizar porque no incluye alteraciones citogenéticas. Es decir, si yo no tengo un citogenético de pruebas moleculares, podría utilizar un DIPS, que incluye parámetros como la edad, los valores de hemoglobina, la parte de sintomatología que presenta el paciente o la cuenta de leucocitos. Esos son alguna información o la cuenta de blasto en sangre periférica, información que yo puedo obtener de manera más sencilla. Si yo tengo disponibilidad de un cariotipo, de un citogenético, entonces yo podría saber cuáles son los factores genéticos de mal pronóstico y hacer la estratificación en base al DIS Plus. Y si yo tengo alteraciones moleculares de mal pronóstico, yo podría utilizar las escalas pronósticas como el MIPS o el MIPS Plus. El tratamiento estará en función de la sintomatología, ¿ok? De la estratificación de riesgo. Si el paciente está asintomático y de bajo riesgo, vigilancia. Los tratamientos convencionales, si el paciente tiene criterios de tratamiento, los tratamientos convencionales para la anemia, la eritropoyetina, si tiene niveles de eritropoyetina bajos, si tiene niveles de eritropoyetina altos, por encima de 500, probar con el danazol o inmunomoduladores como la talidomida, lenalidomida. Y sabemos que en el presente hay medicamentos aprobados en el caso de anemia en pacientes con mielofibrosis, como el momelotinib, por ejemplo, drogas de investigación, trasplante. Y aquí están los inhibidores JAK2. Los inhibidores JAK2 son medicamentos muy importantes porque han demostrado control de los síntomas constitucionales y de la esplenomegalia de nuestros pacientes. E incluso se ha utilizado como puente en pacientes que tienen muchos síntomas y tienen esplenomegalia y tienen un buen estatus performance y tienen un donante idéntico como puente para llevar al trasplante de médula ósea. Es decir, yo le prescribo ruxolitinib, mejoro su sintomatología, mejoro su esplenomegalia y es llevado posteriormente a un trasplante de médula ósea HLA idéntico. Repasemos nuevamente, la FDA aprueba el ruxolitinib en noviembre del 2011 para tratar a pacientes con mielofibrosis primaria que tienen esplenomegalia y síntomas relacionados a ello, síntomas constitucionales,
en mielofibrosis primaria y en mielofibrosis secundaria a policitemia vera y trombocitemia esencial, tanto en pacientes JAK2 positivo como JAK2 negativo. Los principios del tratamiento con ruxolitinib cambian ante la presencia o la ausencia del JAK2. La respuesta es no. Ya recuerden, está indicado tanto para pacientes con mielofibrosis JAK2 positivo o JAK2 negativo. ¿Los principios del tratamiento con ruxolitinib cambian si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo? La respuesta es que no. Si el paciente es de bajo riesgo pero tiene síntomas constitucionales y esplenomegalia, está indicado el ruxolitinib. Si el paciente es de alto riesgo y tiene síntomas constitucionales y esplenomegalia sintomática, está indicado el ruxolitinib. Y ya repasaremos algunos estudios que justificaron la utilización del ruxolitinib tanto en alto riesgo como en bajo riesgo. El riesgo, cuando yo hago la estratificación de riesgo en los pacientes con mielofibrosis, lo que yo permito o la información que yo obtengo es poder discriminar qué grupo de pacientes con mielofibrosis primaria se benefician del trasplante de médula ósea, es decir, los pacientes de alto riesgo. Pero los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo con síntomas constitucionales y esplenomegalia asintomática, ambos, tanto de alto y de bajo riesgo, se benefician de la utilización del ruxolitinib. Esta es la guía NCCN, donde tenemos los pacientes de bajo riesgo. ¿Qué hago con el paciente de bajo riesgo? Si está asintomático, lo observo. Si tiene síntomas, puedo utilizar el ruxolitinib. Si no tengo disponibilidad de ruxolitinib, se podría utilizar hidroxiurea si el paciente está muy proliferativo, es decir, tiene leucocitosis, esplenomegalia sintomática. Pero el mejor medicamento sería el ruxolitinib. ¿Qué hago con los pacientes de alto riesgo? Si el paciente tiene un donante HLA idéntico, lo ideal es llevarlo a un trasplante de médula ósea. Si no tiene un donante, entonces tendría que hacer tratamiento médico. En el caso de los pacientes que tienen plaquetas por debajo de 50.000 y no son candidatos a trasplante, podría utilizar el pacritinib, que es un inhibidor JAK que está aprobado en pacientes con conteo de plaquetas por debajo de 50.000. Si el paciente es de alto riesgo y tiene mucha sintomatología no candidato a trasplante, yo podría utilizar el ruxolitinib. Es decir, pacientes de alto riesgo, ya sean candidatos o no candidatos a trasplante, yo podría utilizar el ruxolitinib para controlar la sintomatología, los síntomas constitucionales y la esplenomegalia sintomática. Y también recientemente se ha aprobado el fedratinib para tratar a pacientes con mielofibrosis para controlar síntomas y para controlar esplenomegalia cuando el conteo de plaquetas está por encima de 50.000. En los prospectos para la utilización del ruxolitinib mencionan que si el paciente tiene conteo de plaquetas por debajo de 50.000, no está indicado la utilización de este medicamento. Sería la utilización del pacritinib, que sí tiene aprobación para pacientes con conteo de plaquetas por debajo de 50.000.